¿Se puede medir el peso de una llamada telefónica? Aquella que recibí una tarde gris de noviembre en Madrid pesaba toneladas. La voz de mi suegro, don Rafael, al otro lado, áspera como la corteza de un olivo centenario, no preguntaba, ordenaba. Javier, mi marido, acababa de perder su empleo, una víctima más de esa crisis que devoraba puestos de trabajo como una plaga invisible. Y allí estaba don Rafael, ofreciendo no una solución, sino una sentencia. Volver al cortijo familiar, a esa finca perdida en un mar de olivos en Jaén, de la que Javier había huido años atrás buscando su propio aire. Es tu deber, hijo. La tierra llama. No era una llamada, era una red que se cerraba sobre nosotros. Madrid, con sus luces y su promesa de anonimato, se encogía de repente, y el olor a tierra mojada y aceite rancio que apenas recordaba de mis pocas visitas al sur parecía filtrarse por el auricular. Aceptamos. ¿Qué otra opción teníamos? La necesidad apretaba más que el orgullo herido de Javier o mi propia reticencia a cambiar el bullicio de la capital por el silencio denso de la Andalucía profunda. El viaje hacia el sur fue silencioso, cargado de presagios. Cada kilómetro recorrido era un paso atrás en el tiempo, hacia un pasado que Javier había intentado dejar sepultado bajo el asfalto madrileño. El cortijo La Giralda, como lo llamaba pomposamente don Rafael, apareció al final de un camino polvoriento, blanco y austero bajo el sol pálido del invierno andaluz. Era hermoso a su manera, con ese encanto rústico de los muros encalados y las tejas viejas, pero sentí un escalofrío al cruzar el umbral. Don Rafael nos recibió en el patio, un hombre curtido, de manos grandes y mirada severa que apenas disimulaba un rictus de triunfo. A su lado, doña Carmen, mi suegra, nos abrazó con una calidez que me pareció estudiada, sus ojos pequeños y vivaces escrutándome de arriba abajo, evaluando mi ropa, mi peinado, mi adecuación a ese nuevo escenario. La primera cena fue un presagio de lo que vendría. Silencios tensos, comentarios velados de don Rafael sobre la inutilidad de los estudios en la capital y la vida regalada de la ciudad, y la sonrisa constante, casi fija, de doña Carmen mientras llenaba nuestros platos con una abundancia que resultaba opresiva. Sentí la mirada de Javier clavada en su plato, su cuello tenso, la misma resignación que le había visto en Madrid desde la noticia del despido, ahora magnificada por el peso de la autoridad paterna. Yo era Elena, la madrileña, la licenciada en comercio internacional, la experta en exportación. Allí, en ese momento, solo era la nuera, la pieza ajena en un engranaje familiar que apenas empezaba a comprender y que ya sentía rechinar. Current Part Characters, 1993, Total Characters, 1993. Los días siguientes confirmaron mis peores temores. Javier se sumergió en el trabajo de la finca, un trabajo físico y demandante que don Rafael supervisaba con ojo crítico y lengua afilada. Cada gesto, cada decisión de Javier era cuestionada. Así no, muchacho, que no tienes fuerza. Ese tractor no se maneja con miedo. Parece mentira que te hayas criado aquí. Javier aguantaba estoicamente, apretando la mandíbula, su frustración creciendo como una mala hierba silenciosa. Yo intentaba mantenerme ocupada, explorando los alrededores, leyendo, tratando de encontrar mi lugar en esa casa que no sentía mía. Observaba la almazara anticuada, las tinajas enormes donde el aceite se almacenaba sin distinción, vendido a granel a cooperativas o intermediarios a precios irrisorios. Observaba los olivos centenarios, un patrimonio natural increíble, y sentía una punzada de indignación profesional. Aquello era un diamante en bruto abandonado a su suerte. El aceite que producían, especialmente el de los árboles más viejos, tenía una calidad excepcional. Lo notaba en el sabor, en el aroma intenso y afrutado que llenaba la cocina cuando doña Carmen lo usaba. Pero se perdía, diluido en la mediocridad de la venta sin marca, sin historia. Hablé con Javier una noche, en la intimidad precaria de nuestra habitación cuyas paredes parecían tener oídos. ¿No ves, Javi? Tenéis oro líquido aquí y lo estáis regalando. Con una buena estrategia, con una marca propia, podríais venderlo mucho mejor, exportarlo. Javier suspiró, pasándose una mano por el pelo. Elena, tú no conoces a mi padre. Para él todo eso son tonterías de ciudad. Las cosas siempre se han hecho así. Vender a la cooperativa y punto. Intentar algo nuevo es buscarse problemas. Su resignación me desesperaba. Mientras tanto, doña Carmen desplegaba su propia estrategia, sutil y persistente. Ay, Elena, hija, qué pena me da ver a Javier así, tan apagado. Con lo que él valía. Quizás si tú le ayudaras un poco con los papeles, que él para los números nunca ha sido muy espabilado.
o darle alguna idea de esas tuyas, que eres tan lista. Me ofrecía una taza de café con una sonrisa dulce, pero sus palabras eran pequeños dardos envenenados, buscando mi punto débil, mi deseo de ayudar a Javier, mi orgullo profesional herido por la inacción. Y funcionó. No podía quedarme de brazos cruzados viendo a Javier marchitarse y aquel potencial desperdiciarse. Decidí que, si nadie más iba a hacerlo, yo movería ficha. Por Javier. Y sí, también por mí, por demostrar que mis ideas de ciudad no eran fantasías. Necesitaba un proyecto, algo en lo que volcar mi energía y mis conocimientos para no ahogarme en la atmósfera opresiva del cortijo. Empecé discretamente, casi a escondidas. Pasaba horas en Internet, investigando mercados nicho para aceites de oliva virgen extra, de alta calidad en Europa. Analizaba tendencias, competidores, requisitos de certificación. Rebusqué entre mis antiguos contactos de Madrid aquellos importadores y distribuidores con los que había trabajado en mi anterior empresa. Preparé un pequeño dossier, un esbozo de plan de negocio. Creación de una marca premium, Alma Olivar, pensé fugazmente. Diseño de un packaging atractivo y sostenible que contara la historia de esos olivos centenarios. Obtención de la certificación ecológica, un paso crucial para acceder a mercados exigentes, y una estrategia clara de exportación enfocada a tiendas delicatessen y restaurantes gourmet en Alemania, Reino Unido y quizás Escandinavia. Sabía que el principal obstáculo sería don Rafael. Elegí un momento después de la cena, cuando parecía relativamente relajado, para presentarle mi idea. Javier estaba a mi lado, pálido pero decidido a apoyarme. No llegué ni a la mitad de mi presentación. «Exportar», bufó don Rafael, golpeando la mesa con la mano. «¿Pero tú te crees que la gente ahí fuera está esperando nuestro aceite? Hay miles como el nuestro, y ecológico. Más gastos, más papeles. Esos son pamplinas de señorita de ciudad que no ha trabajado en el campo en su vida. Déjate de inventos, niña, y ayuda a tu suegra en la cocina, que es donde debes estar». Sentí la sangre subirme a la cabeza. La humillación era tan directa, tan brutal. Javier intentó intervenir. «Padre, por favor, escucha a Elena, tiene buenas ideas». «Tú cállate», le cortó don Rafael. «Bastante tienes con aprender a podar como es debido». Me levanté de la mesa, temblando de ira contenida, y salí al patio, buscando aire. Javier me siguió. «Lo siento, Elena», murmuró. «Te dije que sería así». «No me importa, Javi», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «No me voy a rendir. Empezaré poco a poco, aunque sea sin su permiso explícito. Necesito que me ayudes tú. Consígueme el mejor aceite, el de la primera prensada en frío, el de los olivos más viejos». Javier dudó un instante, mirando hacia la puerta del salón, por donde se filtraba la luz y la voz autoritaria de su padre. Luego asintió. «Está bien, lo haré». Ese fue el verdadero comienzo. Con la complicidad reticente de Javier, seleccionamos una pequeña partida del mejor aceite. Contacté con un diseñador gráfico amigo mío en Madrid para crear una etiqueta sencilla pero elegante que transmitiera calidad y tradición. Pagué yo misma el diseño y la impresión de unas pocas etiquetas. Envié muestras, acompañadas de cartas cuidadosamente redactadas contando la historia de la finca y la calidad del producto, a una docena de contactos seleccionados en Alemania y Reino Unido. Esperé, con una mezcla de ansiedad y esperanza desafiante. Current part characters 336, total characters 9357. La respuesta llegó unas semanas después, un correo electrónico de una pequeña pero prestigiosa tienda delicatessen en Múnich. Habían probado la muestra, les había encantado y querían hacer un pedido inicial. Pequeño, apenas unas cajas, pero era real. Sentí una oleada de euforia, una vindicación. Se lo enseñé a Javier, cuyos ojos se iluminaron por primera vez en mucho tiempo. Decidimos no decirle nada a don Rafael todavía, solo a doña Carmen, quien reaccionó con una mezcla de sorpresa y una velada advertencia. Bueno, qué suerte has tenido, hija, pero ten cuidado, no vayas a molestar a tu suegro con estas cosas». Preparar ese primer envío fue una operación casi clandestina. Embotellamos el aceite nosotros mismos, etiquetamos cada botella a mano en la vieja bodega, preparamos la documentación para la aduana. Fue agotador, pero sentí una satisfacción profunda. Cuando recibimos la transferencia bancaria desde Alemania, sentí que habíamos cruzado una línea invisible. El éxito, aunque modesto, me dio fuerzas para seguir. Inicié los trámites para la certificación ecológica,
un proceso burocrático y costoso que sabía que llevaría tiempo y requeriría inspecciones y cambios en algunas prácticas de cultivo, algo que seguramente provocaría más fricciones con don Rafael, pero estaba decidida. Mientras tanto, seguí contactando distribuidores, enviando muestras, respondiendo preguntas. Poco a poco conseguimos más pedidos pequeños, una tienda en Londres, un restaurante en Hamburgo. Cada nuevo cliente era una pequeña victoria. Don Rafael tuvo que notar el movimiento, las cajas que salían, mi tiempo dedicado al ordenador. No decía nada directamente, pero su escepticismo era palpable en sus miradas de reojo y en sus comentarios sarcásticos sobre la empresaria. Doña Carmen mantenía su actitud ambigua. A veces me preguntaba con interés genuino por mis negocios. Otras veces suspiraba diciendo que tanto trajín no era bueno para una mujer. Intuí, o quise intuir, una chispa de admiración oculta tras su fachada tradicional, pero también un miedo profundo a alterar el orden establecido por su marido. Javier, sin embargo, estaba cambiando. Ver los resultados tangibles de mis ideas, por pequeños que fueran, le estaba devolviendo parte de la confianza perdida. Se involucró más, no solo proporcionando el aceite, sino aportando su conocimiento experto sobre las variedades de aceituna, los tiempos óptimos de cosecha, los secretos del proceso de extracción que solo conocía quien se había criado allí. Empezamos a funcionar como un verdadero equipo, complementando nuestras habilidades. Las tensiones en la casa eran constantes, una corriente subterránea de reproches no dichos y miradas cargadas de significado, pero el proyecto nos mantenía a flote, nos daba un propósito común más allá de la mera supervivencia en aquel ambiente opresivo. El negocio familiar, aunque fuera a pequeña escala y de forma casi subversiva, empezaba a respirar aire nuevo gracias a esas ventanas que yo estaba abriendo al exterior. Pasaron casi 2 años. 2 años de trabajo incansable, de pequeñas victorias y constantes tensiones. La certificación ecológica estaba en su fase final. Las exportaciones, aunque todavía modestas en volumen total, representaban ya un porcentaje significativo y muy rentable de los ingresos de la finca. Habíamos conseguido colocar nuestro aceite bajo la marca Alma Olivar que finalmente registramos en varias tiendas gourmet y restaurantes selectos de Alemania, Reino Unido y Suiza. Incluso habíamos ganado una pequeña medalla de plata en un concurso regional, algo que don Rafael despachó con un encogimiento de hombros, pero que doña Carmen comentó con orgullo disimulado a las vecinas del pueblo. Javier había recuperado visiblemente la autoestima. Se le veía más erguido, participaba más activamente en las decisiones sobre el cultivo y la producción, e incluso se atrevía a contradecir a su padre en aspectos técnicos, siempre con respeto, pero con una firmeza nueva. Nuestra relación se había fortalecido, éramos un equipo compenetrado capeando la tormenta familiar. Sin embargo, el ambiente en casa seguía siendo denso. Don Rafael nunca reconoció abiertamente mi contribución. Para él, si las cosas iban mejor, era gracias a una buena racha o a su propia gestión de toda la vida. Mi presencia y mi creciente influencia en el negocio eran una espina clavada en su orgullo patriarcal. Doña Carmen seguía en su ambigüedad, a veces cómplice silenciosa, otras veces alineándose con su marido por miedo o conveniencia. Y entonces, como una nube de tormenta en un cielo despejado, aparecieron Marcos e Isabel. Marcos, el hermano mayor de Javier, el primogénito, el favorito eterno de doña Carmen. Habían estado viviendo en Sevilla, donde Marcos había intentado y fracasado estrepitosamente montar varios negocios modernos, una startup tecnológica que se hundió, un bar de copas que cerró a los pocos meses. Llegaron al Cortijo un fin de semana, supuestamente de visita, pero su equipaje y su actitud decían otra cosa. Marcos, más corpulento que Javier, con ropa de marca algo chillona y un reloj ostentoso, intentaba proyectar una imagen de hombre de mundo que resultaba forzada. Isabel, su mujer, delgada y siempre impecable, nos miraba a Javier y a mí con una condescendencia apenas velada, su bolso de diseñador bien visible. Se instalaron como si la casa fuera suya, atraídos claramente por las noticias del relativo éxito que el negocio familiar estaba experimentando, un éxito del que sin duda doña Carmen les había informado con pelos y señales. La tensión en el cortijo se multiplicó por 10. Marcos no tardó en empezar a dar opiniones no solicitadas sobre cómo llevar la finca, criticando veladamente el trabajo de Javier y mirando mis papeles y mi ordenador con una mezcla de curiosidad y desdén.
El punto de inflexión llegó durante la comida del domingo siguiente a su llegada. Era un día especial. Habíamos recibido la confirmación definitiva de la certificación ecológica y acabábamos de cerrar un acuerdo importante con un nuevo distribuidor en Bélgica, el más grande hasta la fecha, fruto de meses de negociación por mi parte. Había una cierta atmósfera de celebración contenida en el aire, o al menos eso me pareció a mí. Doña Carmen había preparado una comida abundante, como siempre. Estábamos todos sentados alrededor de la gran mesa de madera del comedor. Don Rafael carraspeó y un silencio expectante cayó sobre la mesa. Bueno, comenzó mirando a todos, pero deteniéndose especialmente en Marcos. Como sabéis, Marcos ha vuelto a casa, y siendo el mayor, es hora de que asuma la responsabilidad que le corresponde en el negocio familiar. Sentí un nudo helado en el estómago. Miré a Javier, que se había quedado rígido como una estatua. He decidido, continuó don Rafael, ajeno o indiferente a nuestra reacción, que a partir de ahora Marcos será el director comercial. Se encargará de las ventas, de los clientes, de todo eso de fuera. Hizo un gesto vago hacia mí. Tú, Elena, y tú, Javier, seguiréis encargándoos de la producción del campo de la Almazara, que es lo vuestro. La injusticia era tan flagrante, tan brutal, que me quedé sin aire. Todo mi trabajo, mis contactos, la estrategia que había construido desde cero, entregada en bandeja de plata a alguien que no tenía ni idea ni interés real, solo por derecho de nacimiento. Miré a Marcos. Sonreía con suficiencia, hinchando el pecho. Isabel le dirigió una mirada de adoración. Doña Carmen bajó la vista al plato, pero no pude evitar ver una sombra de satisfacción en sus labios. «Pero, padre», empezó Javier con voz ahogada. «No hay peros», le cortó don Rafael, con un tono que no admitía réplica. «Marcos es el mayor, es la tradición, y necesita aprender el negocio de verdad, no esas tonterías de Internet». Se refirió a mi trabajo, a mis logros, como tonterías de Internet. Sentí las lágrimas picándome en los ojos, pero me negué a llorar delante de ellos. Me levanté murmurando una excusa sobre el calor y salí al patio, el mismo patio donde 2 años antes había decidido luchar. Javier me siguió de inmediato. «¿Has visto, Elena?», dijo, con una mezcla de rabia y desesperación. «Es increíble, después de todo». «Lo sé, Javi», le interrumpí, mi voz temblando ligeramente. «Lo sé». Nos quedamos allí en silencio, escuchando las risas amortiguadas que llegaban del comedor, sintiendo el peso aplastante de la traición. Sabía en ese instante que algo se había roto para siempre. No podíamos seguir allí. Era imposible. Los días siguientes fueron una pesadilla. Marcos asumió su nuevo rol con una arrogancia insufrible. Se instaló en el pequeño despacho improvisado que yo había usado, revolviendo mis papeles, haciendo preguntas condescendientes sobre mis clientesillos. Lo primero que hizo fue llamar a los distribuidores internacionales que yo había cultivado con tanto esfuerzo. Escuché fragmentos de sus conversaciones telefónicas, llenas de prepotencia. «Sí, soy el nuevo director. El precio ha subido, claro. Esto es aceite premium ahora. La calidad hay que pagarla. Que Elena les dijo otro precio. Bueno, Elena ya no lleva esto». Mi sangre hervía. Estaba destruyendo en días el trabajo de años, la confianza que tanto me había costado construir. Poco después apareció con un coche nuevo, un todoterreno de alta gama. «Para visitar clientes», anunció con grandilocuencia, aunque sus únicas visitas eran al bar del pueblo. Cuando Javier le preguntó de dónde había salido el dinero, Marcos respondió con desfachatez. «Es coche de empresa, hermanito, para dar buena imagen». Don Rafael no dijo nada. Doña Carmen comentó que un director necesita un buen coche. Isabel se paseaba con aire triunfal. Para ellos éramos invisibles, o peor aún, éramos los criados que se encargaban del trabajo sucio mientras ellos disfrutaban de los beneficios. Javier y yo apenas hablábamos con ellos. Nos refugiábamos en el trabajo, en la rutina del campo y la almazara, pero la atmósfera era irrespirable. Cada comida era una tortura, cada encuentro casual en el pasillo, una fuente de tensión. Sabíamos que teníamos que irnos, pero la decisión era aterradora. ¿Irnos a dónde? ¿Con qué dinero? Habíamos invertido casi todos nuestros ahorros en la finca, en la certificación, en los pequeños gastos que don Rafael se negaba a cubrir. Una noche, sentados en el borde de la cama, tomamos la decisión final. «No podemos más, Javi», le dije. «Nos están humillando, nos están faltando al respeto cada día. Tenemos que irnos, empezar de cero, aunque sea con nada». Javier asintió, sus ojos brillando con una determinación que me conmovió. «Tienes razón, Elena.
Ya no tengo miedo. No podemos dejar que nos traten así. Construiremos algo nuestro. Al día siguiente, comunicamos nuestra decisión a don Rafael. Estaba en su despacho revisando unos papeles con Marcos. Nuestra entrada interrumpió su conversación. «Padre», dijo Javier, su voz firme, «Elena y yo nos vamos, dejamos la finca». Don Rafael nos miró, primero con incredulidad, luego con furia. «¿Qué os vais? ¿Y a dónde vais a ir, muertos de hambre, después de todo lo que he hecho por vosotros?» «Precisamente por eso nos vamos», respondí yo, incapaz de callarme. «Por cómo nos habéis tratado. No podemos seguir trabajando donde no se valora nuestro esfuerzo y se nos falta al respeto». Marcos soltó una risita burlona. «Vaya, vaya, la señorita se ha ofendido». Don Rafael se levantó, su rostro congestionado. «Pues largaos, no os necesitamos. Marcos se hará cargo de todo. Ya encontraré yo jornaleros que hagan vuestro trabajo». Su desprecio era absoluto. Doña Carmen apareció en la puerta, alertada por las voces. Al oír la noticia se llevó las manos a la cara, pero no dijo nada para detenernos, ninguna palabra de apoyo, solo una mirada de reproche silencioso. Empacamos nuestras pocas pertenencias en silencio, con una mezcla de tristeza, miedo y un extraño alivio. Al salir del cortijo, dejando atrás los olivos centenarios y los muros blancos, sentí que me quitaba un peso enorme de encima. El futuro era incierto, aterrador incluso, pero era nuestro. Por primera vez en mucho tiempo respiré hondo y sentí el aire limpio, libre. Empezar de cero fue más duro de lo que imaginamos. Con nuestros escasos ahorros y un pequeño préstamo personal que conseguimos casi de milagro, alquilamos una pequeña parcela de olivar abandonada en las afueras de un pueblo cercano y una nave agrícola destartalada que convertimos, con mucho esfuerzo y trabajo manual, en una modesta almazara. Registramos nuestra propia empresa, Alma Olivar, el nombre que había soñado tiempo atrás. Los primeros meses fueron una lucha constante. Trabajábamos de sol a sol, Javier recuperando los olivos descuidados, yo buscando financiación adicional, diseñando nuestra modesta web, contactando proveedores de botellas y etiquetas. Comíamos frugalmente, dormíamos poco, pero estábamos juntos en esto. Éramos socios, iguales. La verdadera prueba de fuego fue contactar a los clientes internacionales que había conseguido para la finca de mi suegro. Sentía un dilema ético, pero sabía que esas relaciones las había construido yo, basadas en mi profesionalidad y en la calidad del producto que Javier y yo garantizábamos. Les escribí correos electrónicos sinceros, explicando nuestra situación sin dramatismos, informándoles de nuestro nuevo proyecto y ofreciéndoles seguir trabajando con nosotros, asegurándoles la misma calidad y un trato personalizado. La respuesta fue abrumadora y mucho más rápida de lo esperado. Casi todos, desde la tienda de Múnich hasta el distribuidor belga, respondieron positivamente. Muchos expresaron su descontento con la actitud y la incompetencia de Marcos. Intentó subirnos el precio un 30% sin avisar. Nos trató como si nos hiciera un favor. Valoraban la relación directa conmigo, la confianza establecida. Decidieron apostar por nosotros, por Alma Olivar. Aquello fue el impulso que necesitábamos. Los primeros pedidos para nuestra propia marca empezaron a llegar. Eran pequeños al principio, pero suficientes para mantenernos a flote y reinvertir cada euro ganado. Nos enfocamos obsesivamente en la calidad. Aceite virgen extra ecológico, extraído en frío, de cosecha temprana, cuidando cada detalle del proceso, desde el campo hasta la botella. Nuestra historia, la de la pareja que había dejado atrás un negocio familiar injusto para crear algo propio basado en la pasión y la calidad, empezó a conocerse en los círculos gourmet. Los clientes apreciaban esa autenticidad. Poco a poco, nuestro pequeño negocio empezó a crecer de forma orgánica, sólida. Contratamos a nuestro primer empleado, un jornalero del pueblo. Ampliamos nuestra gama con un aceite de una variedad diferente. La nave destartalada empezó a parecer una pequeña pero eficiente fábrica de sueños. Mientras tanto, nos llegaban noticias a través de conocidos del pueblo de proveedores comunes sobre la finca de don Rafael. Las cosas no iban bien. Marcos, centrado en su coche nuevo y en aparentar, había descuidado las relaciones con los clientes nacionales y había ahuyentado a varios de los internacionales. Las ventas habían caído. Don Rafael, envejecido y más irascible que nunca, culpaba a la mala suerte, a la crisis, a todo menos a su propia decisión y a la incompetencia de su primogénito. No sentíamos alegría por su fracaso, pero sí una tranquila confirmación de que habíamos tomado el camino correcto.
Un año después de nuestra partida, Alma Olivar era una marca reconocida en varios mercados europeos. Habíamos ganado nuestra primera medalla de oro en un prestigioso concurso internacional en Londres. Nuestra pequeña nave se había quedado pequeña y estábamos planeando una ampliación. Javier y yo trabajábamos más que nunca, pero era un cansancio diferente, un agotamiento lleno de satisfacción. Éramos dueños de nuestro destino, de nuestro tiempo, de nuestro trabajo. Habíamos encontrado un equilibrio, él supervisando el campo y la producción con una pasión renovada, yo llevando la gestión, el marketing y las ventas internacionales, pero tomando todas las decisiones importantes juntos, como socios. Una tarde, mientras revisaba unos correos en nuestra pequeña oficina, vi un coche detenerse frente a la nave. Reconocí el todoterreno de Marcos. Mi corazón dio un vuelco. Del coche bajaron don Rafael y Marcos. Mi suegro parecía más viejo, más encorvado. Marcos tenía el rostro sombrío. Javier salió de la almazara al oír el coche y se puso a mi lado, tenso pero firme. Don Rafael avanzó hacia nosotros, su mirada dura clavada en Javier. «Así que aquí os escondéis», dijo con voz ronca. «Robándonos los clientes, traicionando a vuestra propia familia. ¿No tenéis vergüenza?» Javier dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente entre su padre y yo. Su voz sonó tranquila, pero cargada de una fuerza nueva. «Padre, no hemos robado nada a nadie. Esos clientes vinieron a nosotros porque valoran nuestro trabajo y nuestro respeto, algo que vosotros perdisteis. No nos escondemos, estamos construyendo nuestro futuro, algo que tú nos negaste». «¡Insolente!», gritó don Rafael, levantando la mano como si fuera a golpearlo, pero la dejó caer, impotente. «Todo esto es culpa tuya», le espetó a Marcos, volviéndose hacia él con furia. «Por tu culpa estamos perdiendo hasta la camisa». Marcos retrocedió, murmurando excusas. Fue una escena patética y triste. Ver a don Rafael, el hombre que había dominado la vida de Javier durante tanto tiempo, reducido a esa figura iracunda y desesperada, no me produjo satisfacción, sino una profunda melancolía por todo el dolor y el tiempo. Perdido. Ver a don Rafael, el hombre que había dominado la vida de Javier durante tanto tiempo, reducido a esa figura iracunda y desesperada, no me produjo satisfacción, sino una profunda melancolía por todo el dolor y el tiempo. «No tenemos nada más que hablar, padre», dijo Javier finalmente. «Os pido que os vayáis». Don Rafael nos lanzó una última mirada cargada de rencor y se dio la vuelta, subiendo al coche sin decir nada más. Marcos le siguió cabizbajo. Vimos cómo el coche se alejaba por el camino polvoriento, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Nos quedamos allí, de pie, juntos, mirando el espacio vacío que habían dejado. No había habido disculpas ni reconciliación. Quizás nunca la habría. Pero sentí una profunda sensación de cierre. Habíamos enfrentado el pasado y habíamos salido fortalecidos. Los años siguientes consolidaron nuestro éxito. Alma Olivar se convirtió en sinónimo de calidad y autenticidad. Ampliamos la nave, compramos la parcela que teníamos alquilada y adquirimos otras colindantes. Creamos nuevos puestos de trabajo en el pueblo. Nuestra vida era intensa, llena de desafíos, pero también de recompensas. Encontramos una paz que nunca habíamos conocido en el Cortijo, la Giralda. La paz del trabajo bien hecho, del respeto mutuo, de la independencia ganada a pulso. Apenas teníamos contacto con la familia de Javier. Sabíamos por comentarios sueltos que la finca familiar seguía a flote, a duras penas, sobreviviendo con la venta a granel, como siempre, que Marcos e Isabel seguían viviendo allí, y que la relación entre don Rafael y su hijo mayor era